estar viendo durante la clase. Bueno, ya están grabando. Adiós, gracias, ¿no? Bueno, entonces me voy a centrar en el tema de puntualmente en la clase. Em, Quiero presentar el curso, pero también me gustaría dar algunas indicaciones para que todos trabajemos de la mejor manera. Me gustaría que si en estas indicaciones en algún momento no son lo suficientemente claras, me lo hagan saber para precisar la información. Muy bien. Como ustedes recuerdan, si no me equivoco, fue el día de antier, se mencionó en la reunión de inicio de trimestre que vamos a trabajar con la plataforma Canvas. Así que en este mismo momento vamos a hacer el proceso para que todos tengan la información necesaria y puedan registrarse, e integrarse lo más pronto posible para que evitemos algún problema en el proceso. Permítanme, justamente en este momento estoy buscando la información para podérselas compartir. Muy bien, ya la tengo. Les voy a compartir lo que es la liga. Muy bien. Se las comparto al grupo. Algo hice, algo hice. Perfecto, muy bien. La intención, evidentemente, es que puedan descargar la aplicación en su móvil para que sea más fácil. Hay aplicación, lo pueden hacer desde ahí. Y quiero en este momento presentar cómo estaríamos trabajando. Eh, Pregunto, ¿ahí pueden ver solamente la pantalla que me interesa, que es Canvas, o pueden ver toda mi pantalla? Podemos solamente ver el lado de Canva. Ah, perfecto, muy bien. Entonces, aquí está. Vamos directamente a lo que es ustedes van a ingresar, evidentemente, ustedes van a ingresar como alumnos, van a Correcto. ingresar a lo que es la plataforma y aquí van a encontrar todas las tareas del curso. Justamente estos días estuve trabajando para que de una vez todo lo que vamos a hacer durante el trimestre ya esté en la plataforma, no pierde en saber qué tarea sigue. Lo hicimos en Classroom, lo vamos a hacer ahora en Canvas. No hay dificultad. La plataforma nos permite trabajar igual con la misma fluidez. Y bueno, aquí están ya todas las tareas, ¿no? Está la tarea desde la uno, 2, 3. No sé por qué aquí están invertidas, pero esta es la uno. Luego, evidentemente, sigue la 2 y así hasta llegar a la 11. Son todas las tareas que vamos a estar trabajando. La base bibliográfica que estaríamos ocupando es un libro que, pues de alguna manera es muy, muy bueno, es clásico y no por ser clásico eh, pierde, ¿verdad? Eh, su eficiencia, pero sobre todo es referente, es referente en siempre abordar lo que es la historia del cristianismo. Y el libro es de Justo L. González, es un autor muy conocido, y bueno, con él estaremos trabajando dos libros, que es la historia del pensamiento cristiano y la historia del cristianismo. Aparte en las tareas, cuando vi necesario anexar otras lecturas, ya se encuentran en la plataforma. Así es que podrán ingresar a ellas. Si solamente en una tarea, les pido que vean algunos videos. También ya les dejé lo que es la liga para ver esos videos. Y durante el curso estaré también invitándoles a que vean otros videos que también nos van a enriquecer mucho. Muy bien. Entonces, por el momento ya están las tareas. Las podrán ir
consultando. Yo les sugiero, ¿verdad? Que si pueden irlas adelantando, pues lo hagan, ¿no? Al final eso va a ser muy bueno para ustedes. Nuevamente, ahí están ya todas las tareas. Y quiero mencionar rápidamente lo del trabajo final. En esta ocasión el trabajo final va a ser algo muy sencillo, no va a ser nada complejo y también he habilitado la entrega de el trabajo final un mes antes. ¿Por qué? Porque para ese entonces ya habremos abordado algunos de los temas que pido en el trabajo final. Y ahorita voy a explicar el trabajo final. Adelante, mi hermano David, y después, Isabel, Hermano, por favor. Paz, gracias. Paz. Descargué la aplicación ahorita, Ajá. pero me está pidiendo el nombre de la escuela. No sé qué tengo que agregar ahí. No, nosotros ahorita, a ver, voy a preguntarle a quien también conocieron, a Uriel, Ujú. Uriel Barón, si tienen que ingresar el nombre del seminario o omitir ese paso. ¿Muy bien? Ok, Le voy a preguntar y ya les mando la información. ¿Ok? muchas Por gracias. favor. Gracias, gracias, David. Muy bien. Nuestra hermana Isabel, adelante. Gracias a vos, hermano. Mire, Ajá. yo abrí el link desde mi computadora y me trae como ingrese su correo, ya le puse mi correo, un correo que creé especialmente para el seminario, y me dice, ¿soy usuario nuevo o ya tengo una ID de inicio de free, bueno, gratis, o soy maestro? Entonces dice, le puse, soy usuario nuevo, nombre completo, y no sé si eso Ujú. será lo correcto o le pongo que tengo algún ID y usted no la proporcionaría. No, ustedes ingresan obviamente como usuarios nuevos, ¿no? Completamente, y así ¿Ok? ustedes van a ingresar. Porque si ustedes dicen que ustedes ya tienen una cuenta, ¿no? Ah, ok. Les va a pedir toda esa información que no Ok, tienen. ya Ahora, ingresé. eh, Ahora dice ir a su tablero, ir al curso. Supongo que le voy a dar ir al curso así es, y dice historia del cristianismo así es. y ya la tarea y profesor Israel. Ah, ok, Ahí perfecto. está. Ya vi todo. Gracias. Perfecto, muy bien. Así lo van a hacer todos. No hay dificultades en todas las tareas y las van a ir subiendo como ustedes vayan avanzando. La lectura, la verdad es que la lectura es muy digerible. La van a disfrutar porque algo que tiene justo González es que él escribe la historia, pero de una manera a veces graciosa, ¿no? A mí me encanta cómo la escribe. Permite que muchos elementos sean pragmáticos, ¿no? Entonces, yo sé que van a disfrutar la lectura. Les comento, les repito, van a ser dos libros de base. Tendremos otras lecturas por ahí, pero no veo problema alguno. La intención era abarcar todo el libro. Es muy poco el tiempo, ¿no? No podremos abarcarlo todo, pero lo que sí me interesa es justamente lo que ahorita les voy a presentar, ¿no? ¿Qué es lo que se busca en esta clase, en este curso? Porque no solo, el propósito no es solo tener conocimiento, datos y ya, porque pues no tendría tanto sentido, ¿no? De por sí la historia es asombrosa, pero eh, no es suficiente tener datos, fechas, sino darle sentido a nuestro presente. Y se darán cuenta que justamente eso es lo que, uno de los beneficios, ¿no? Una de las riquezas que tiene el estudiar la historia es que el presente se asume con mayor sentido y se vive o uno tiene una visión del futuro con mayor compromiso, con mayor responsabilidad. Y es justamente lo que se busca hacer. Ahora, también estudiar la historia nos ayuda a abandonar un pensamiento infantil, que es muy propio de un creyente promedio que ha pensado o cree que la iglesia de Dios surgió por arte de magia o simplemente por voluntad de Dios y ya, ¿no? Sin tener alguna conexión realmente con el cristianismo. Somos parte de una familia, como hace un momento lo mencioné, tenemos una trayectoria, tenemos herencia que necesitamos conocer para que nuestro criterio sea saludable. Ujú. Muy bien. Indicaciones muy precisas. Cuando se vayan a registrar en esta plataforma, les pido que evitemos hacer algo que se hizo en el trimestre pasado. Batallé mucho para poder identificar a algunos de ustedes porque se registraron con, no sé si fue el apodo, vaya, con otro nombre que no es el de ustedes.
Entonces, para mí fue muy complicado poder identificarlos y yo les pido por favor que en esta plataforma se registren con su nombre completo. Si son dos nombres, sus apellidos, como debe, como está escrito su nombre, mis hermanos, porque justamente así pues es como nosotros registramos los nombres en las boletas y bueno, es necesario que toda la información esté anotada. Muy bien. Ahora, bueno, ya no les expliqué sobre el trabajo final. Ahorita regreso con las demás observaciones. El trabajo final lo ven en la pantalla. Bueno, permítanme un momento. Trabajo final. Mi historia de fe. Y justamente ese es el sentido que tiene el poder estudiar la historia del cristianismo, entender de dónde viene nuestra fe. Nuestra fe no surgió por mera casualidad o por magia. Eh, una de las conclusiones que vamos a llegar después de estudiar la historia es justamente eso, ¿no? Que nuestra fe la hemos adquirido de otros creyentes. Sea cual sea la situación, sea cual sea nuestro testimonio de cómo llegamos a la fe y cómo abrazamos la fe, siempre viene de alguien más. Alguien nos enseña, alguien nos orienta, ¿verdad? Hay una persona que está ahí y que nos comunica el mensaje y en la historia esto se evidente. Entonces, el proyecto final es narrar, estructurar la historia de nuestra congregación. Y obviamente iba a ir también la historia personal, ¿no? ¿Cómo surge a ver, le voy a dar acá. Muy bien, aquí está. Mi historia de fe. Recoge la historia de tu iglesia local. Título, ustedes le van a asignar el título que desean. Anota el nombre completo de tu congregación, de tu iglesia, no la colonia, muchas congregaciones se les conoce por la colonia o por la calle. Aquí les pido que pongan el nombre de la congregación. Muy bien. ¿Cómo surgió tu iglesia? Y para eso van a tener que hacer un trabajo de investigación. Van a tener que acercarse al pastor, a los hermanos, a las familias más veteranas y investigar cómo fue la historia de esa congregación. No importa si es misión, si es iglesia de 70, 80, 90 años, 20 años, lo importante es que ustedes plasmen ahí la historia. Que aquí les pongo algunos aspectos muy importantes, fechas, quiénes fueron los pioneros, enseñanzas de base, etapas, qué problemáticas se enfrentaron, divisiones, etcétera. En muy pocas congregaciones han hecho esto. En México, las congregaciones que lo vivieron, ¿no? En el año 2020, si no me equivoco, que fue el centenario, a nivel nacional se solicitó las historias de todas las iglesias locales. Lamentablemente, no todas las iglesias lo hicieron, muy pocas lo hicieron. Y muchos no saben ni siquiera por qué surgió, cómo surgió la iglesia, ¿no? Y es importante saberlo. Entonces, qué problemáticas se enfrentaron, si la iglesia pasó por algunas divisiones, anotarlas. Y bueno, algo que es muy importante también recordar es que cuando hablamos de historia tenemos que definir a qué nos referimos. La historia general y también hablamos de las microhistorias. Lo que ustedes van a redactar aquí es una microhistoria, pero sigue siendo historia, sigue siendo parte de la historia de la iglesia. Y los siguientes puntos van a ir en función de lo que vamos a estudiar, de lo que ustedes van a poder apreciar de lo que es este caminar al revisar la historia, ¿no? Y van a describir las prácticas que tu iglesia realiza hoy que pertenecen a otras tradiciones. ¿A qué tradiciones? Influencias según el testimonio histórico del cristianismo. Ustedes van a poder identificar si tal creencia, tal práctica o costumbre, de dónde viene, ¿no? Y le van a poder dar ese nombre, van a identificarlas por nombre. Ujú. También el punto 6, les pido que también sean muy observadores, qué herejías están disfrazadas de doctrina o tradición en tu iglesia. Es muy importante identificar, porque hay que aceptarlo. En muchas congregaciones hay herejías que se viven, ¿verdad? Que se enseñan, pero están disfrazadas de doctrina, aunque no son doctrina, ¿verdad? Hay tradiciones que están ahí,
pero su fundamento no es saludable, no es cristológico, no es evangélico. Entonces tenemos que desenmascarar, ¿no? ¿Por qué estas prácticas están presentes hoy día y por qué se siguen enseñando? Muy bien. Nuevamente lo repito, este es un ejercicio de reflexión, de introspección, de investigación. No es para que ustedes vayan a las congregaciones y como Jesús, ¿no? Tiren las mesas y quieran hacer una revolución. No, no es ese el propósito. Si ustedes están en un liderazgo, lo podrán hacer, pero lo harán de una manera pastoral y ética. Y aparte, siempre llevando el proceso, ¿no? Siempre para quitar algo hay que tener una propuesta. Si ustedes no tienen ninguna propuesta, yo les invito que no hagan eso, ¿no? Tratar de quitar algo de una manera brusca, lastimando la fe de los hermanos, lastimando a la comunidad. Eso no es ético. Si ustedes van a quitar algo es porque ya llevan una propuesta que pues van a darle a la iglesia. ¿Ok? Entonces, nuevamente van a identificar qué herejías, en caso de que existan, en las comunidades de fe a las cuales pertenecen. Y bueno, les pido que el trabajo sea en Ariel La Fuente, Arial 12 a un espacio. Obviamente van a poner lo que es la carátula, la portada, y lo menciono porque en los trabajos finales anteriores, y bueno, quiero decir esto con mucho respeto a todos, les recuerdo que estamos en una institución, ¿no? Estamos estudiando, es una institución académica, ¿sí? También es una realidad la fe, somos hermanos, pero es importante que todos mantengamos la seriedad que esto conlleva. Recibí trabajos finales, mis hermanos, con mucho respeto, o muy mal presentados, muy mal redactados. Yo sé que no es clase de ortografía, ¿verdad? Pero muchos trabajos con una ortografía que sí es preocupante, ¿no? Yo creo que podemos tener algunos errores, pero es evidente que no hubo un esfuerzo por cuidar la ortografía, la forma en cómo se redactó. Entonces les pido, hermanos, que cuidemos mucho eso. Es un trabajo final, hay que cuidar mucho la presentación. Ujú. Entonces, les pido que cuiden la carátula, ya les mencioné la fuente, y bueno, el desarrollo de la historia. Todo lo que he mencionado va a ser en un máximo de 6 hojas. Ahora, si ustedes dicen, no, es que yo necesito más hojas, bueno, adelante, pero que esté, o sea, lo que ustedes vayan a colocar ahí, que esté bien estructurado y que realmente hable de la historia de la iglesia, que sean situaciones relevantes. Una ocasión a mí me tocó, ya van en 2 congregaciones que he trabajado en la redacción de la historia de la iglesia. Una fue en San Bartolomé Goyapan, allá en Puebla. Ahí estuve trabajando con algunos hermanos para poder concretar hasta donde yo me quedé la historia de esa congregación. Y tuvimos que depurar muchos elementos que no eran tan saludables mantener. En otra congregación, en Tehuacán, donde también el Señor me permitió servir, al recabar información, habían hermanos, hermanas, que la información que me daban eran con quién se pelearon, ¿no? Quién contra quién. Y son más asuntos personales que no son tan saludables. Entonces, a lo largo del estudio, de lo que vamos a tener, de la historia, se van a dar cuenta a qué me refiero, ¿no? Qué elementos es importante tener muy presentes. Y aunque obviamente en la historia del cristianismo hablaremos de conflictos que se han tenido, ¿no? Porque siempre va a haber esos conflictos, ¿no? De visión, de comprensión, de interpretación. Eh, es importante enfocarnos en cuál es el centro, ¿no? De la iglesia y del cristianismo. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Adelante, Rubén, Paz. Pasa, hermano, creo que viene muy claro, o no sé si no lo escuché yo, o se me pasó, pero eh, trabajo, lo vamos a entregar en la actual iglesia a la que estamos asistiendo, ¿verdad? Porque, bueno, en donde yo conocí al Señor fue en otra iglesia, entonces quiero entender, así como viene ahí de manera literal, en la iglesia local en donde estamos actualmente, ¿verdad? Sí, ese es el propósito, pero aquí quiero hacer una pregunta, Rubén, cuando mencionas en la iglesia donde yo estaba, ¿te refieres a otra institución o a otra localidad? A otra localidad. Ah, sí, sin problema. Sí, no hay tema alguno. Es más, si aquí hubiera
algún hermano que pertenece a otra denominación, también nos gustaría escuchar su historia. Pero creo que la mayoría son de la ID. Pero sí, no hay problema, Rubén, realmente el propósito es de la iglesia a la que en este momento están sirviendo. ¿Ok? Gracias, gracias, hermano. Muy bien. Si no hay más preguntas, pues bueno, ya he mencionado que es necesario que se registren con su nombre completo. Eh, bueno, también les quiero mencionar que en Classroom tuve muchos detalles con sus tareas. Una de ellas, por ejemplo, es que subían fotos. Hay hermanos que se justificaban por el hecho de que no tenían los medios o no conocían la herramienta, ¿no? Sí, quiero ser flexible en ese sentido, pero si van a sacar fotos, sáquenlas bien. Y también les pido un favor, los que vayan a enviarme fotos, sí les pido de favor que me consulten, por favor. Ahora, yo les pido que sí nos esforcemos para ocupar las plataformas. Esta plataforma se puede ocupar desde el celular. Ahora, si ustedes no tienen una computadora para hacer un formato en Word o convertirlo en PDF, también habilite la opción de que ustedes ahí en el celular puedan hacer la tarea, puedan escribir. No hay mayor problema, lo pueden hacer así. Pueden hacer la tarea como si fuera un mensaje. ¿Ok? O sea, lo que yo busco es que sea fácil para ustedes, pero también que no sea un trabajo imposible para mí leer sus tareas. Habían tareas que yo no podía leer porque la fotografía estaba mal enfocada, toda borrosa, oscura, y pues les pido que sí cuidemos esos detalles porque sí es complicado leer algo así. Entonces, les pido que también cuiden mucho el hecho de que realmente su tarea esté en la plataforma. Porque también pasó que en la plataforma ponían enviado, ¿no? Tarea cumplida, la tarea entregada. Y no había nada. Entonces tenía yo que estarlos buscando, ¿no? No hay tarea, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, pues pasan muchas cosas que luego, quién sabe si sea o no sea, no quiero dudar, ¿verdad? De su palabra, pero sí les pido a mis hermanos que cuidemos esos detalles. Muy bien. Ahora, algo que antes de darles la palabra, también les pido lo siguiente. Para cuidar que esto sea justo para todos, si ustedes tienen alguna situación de fuerza mayor que les impida entregar la tarea en tiempo y en forma, les pido que comuniquen esta situación para que pues yo lo anote. Eh, pero si no hay una justificación y ya pasó la fecha, en esta ocasión, para este curso, eh, les voy a pedir de favor que ya no suban la tarea. Muy bien. Porque ya realmente pues ya estaría pasando la fecha, no hubo una justificación y evidentemente pues habrían algunas complicaciones. Entonces, hay muchos, realmente este grupo, tengo que decirlo, la mayoría se esforzaron por entregar la tarea en tiempo y en forma. Entonces, pues es una forma también de honrar el esfuerzo que hacen todos. Entonces, si pasó la fecha y no avisaron, no se preocupen, mejor esfuércense para la siguiente tarea, ¿ok? Y bueno, las tareas y el proyecto final en esta materia solo y únicamente se van a recibir por medio de la plataforma, ¿ok? Por favor, porque yo soy muy distraído. Entonces me enviaron trabajos finales y yo cometí el error, era por no también poner ese límite. Recibí trabajos finales por correo electrónico, por WhatsApp y por la plataforma. Entonces, como me enfoqué solamente en la plataforma, olvidé por completo los trabajos que enviaron por otros medios. Entonces, hermano, les pido de favor solamente por la plataforma, ¿ok? Ahora sí, primero escuchamos a mi hermano Silverio, luego a Miguel y después a nuestra hermana Renata. Adelante. Sí, hermano, pasa vos. Eh, Entiendo de que el punto número uno del trabajo final, el 2 y el 3, Ajá. inclusive hasta el 4, ya es alguna recopilación de información de la iglesia. Y ya lo que Ujú. es el punto 5 y 6 es lo que vamos a ir sacando en cuanto a las clases. Vamos entendiendo con usted, ¿correcto, hermano? Es correcto, mi hermano, es correcto. El Muy punto bien. 5 y el 6 quedarán claros con
los temas que vamos a ir abordando a lo largo del curso. Ok. Y ya como último punto, hermano, sí, bueno, en lo personal no sé que otros de mis hermanos tengan este mismo problema que yo tengo. Sinceramente, sí, a mí me costó, pero gracias a Dios lo conseguí. El meternos, bueno, de nosotros, no estamos, yo en lo personal no estoy muy adentrado a la tecnología, pero tengo que buscar a mi hijo, a hermanos que les haya llamado dentro del mismo grupo para tratar de salir adelante. Entonces ahorita entramos a para mí, algo nuevo. Ya me costó mucho lo de Classroom, tratar de asimilarlo. Ahora cambiamos de modo, siento que me va a costar otro poco, pero vamos a tratar de hacerlo hasta lo imposible por salir adelante. Te comentaba una hermana, nosotros tenemos algo en contra, hermano Israel, y esto no me justifico porque gracias a Dios pues pude entregar mi tarea, mis trabajos, pero tenemos algo en contra, los hermanos tal vez de mi edad. En lo personal, por ejemplo, tenía 38 años de no tener una clase, de no escribir, de no leer, de no. Entonces, todo eso, ahora meternos en la tecnología es algo como que tareas, créame que llegó un momento en que eso como que nos quería rebasar, pero gracias a Dios aquí estamos. Entonces, solamente para que, no solamente a mí, sino que nos tenga un poquito de paciencia ahorita con este nuevo método. Y también pedirle gracias a los hermanos, porque hay hermanos dentro del mismo grupo que se han prestado para ayudarnos a nosotros, han tenido ese buen deseo de ayudarnos, de sacarnos adelante en buscar nuevas plataformas para poder avanzar, hermano. Entonces, solamente un poquito de comprensión, mientras en la primera o segunda clase, mientras nos sujetamos a este nuevo sistema, hermano. ¿Ok? Pero primeramente Dios, igual que el trimestre pasado, vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, hermano. Por supuesto, mi hermano, lo comprendo muy bien y justamente por eso quería yo también revisar una alternativa porque entiendo este asunto y también que es un grupo muy numeroso, gracias a Dios, y luego todos no pueden participar. Vean, esta plataforma nos permite también trabajar por equipos. Vean, todo tiene pros y contras, ¿no? Esta plataforma nos permite trabajar en grupos, en equipos, mejor dicho, y, por ejemplo, podemos desde ahorita determinar equipos, ¿no? Por ejemplo, el equipo va a ser de 5 personas, ¿no? Y ustedes deciden quién con quién. Y lo que podemos hacer es que por grupo se presente una tarea. Así facilitamos el asunto con varios hermanos, ¿verdad? Pero lo que no me gustaría que sucediera es que al paso del tiempo también surjan ciertos vicios, que el hermano A o el hermano B ya no participan o se cuelgan, ¿verdad?, del esfuerzo y trabajo de los demás. Entraríamos en otras situaciones y bueno, pero esa podría ser una alternativa. Ahora, eso también nos ayudaría para que los grupos que se determinen, el número total de grupos, por ejemplo, si de toda la clase llegamos a consolidar 10 equipos, esos 10 van a tener que participar en todas las clases, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Un integrante por ese equipo, ¿no? Y a ustedes van a determinar quién le toca tal clase y así, ¿no? Para que todos puedan participar. De esa forma podemos garantizar que todos participen y que todos entreguen tareas. Eso pudiera funcionar y así ayudamos a los hermanos que, así como nuestro hermano Silverio lo ha mencionado, se les complica el tema de la tecnología. Esto no quiere decir que los hermanos no vayan a esforzarse para aprender a usarlas, porque más adelante las van a ocupar. Y recuerden que más adelante todas las materias las vamos a trabajar así, ¿no? A reserva del criterio del profesor. Esa podría ser una alternativa, luego lo revisamos, ¿ok? Piénsenlo, medítenlo. Adelante, Miguel. Pasa, hermano. Pues, La pregunta que yo tengo es respecto igual también al proyecto final, cuando habla acerca de mi historia de fe. Bueno, yo en lo personal también, bueno, yo inicié en el cristianismo en otra congregación, igual de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Entonces yo lo que quiero preguntar es si desde ahí voy a empezar a hacer la historia de este proyecto o ya en la congregación donde yo me congrego ahorita actualmente, hermano. pues yo creo que lo más pertinente es hacerla de la iglesia en la cual ustedes están participando. Porque si ustedes están participando en esa congregación es más fácil que, según yo, ¿verdad? Que puedan tener toda la información pues, de esa iglesia.
que puedan acceder a las entrevistas, ¿no? A la investigación. Por eso sugiero, ¿no? Que sea conforme a la congregación que en este momento están participando. Muchas gracias, hermano. Sí, adelante, gracias. Perdón, mi hermana Renata. Hermano, bueno, a lo mejor es una petición, porque, bueno, en la clase, en la reunión del lunes, yo escribí al hermano Israel, pues precisamente esto, que yo estaba solicitando un curso de aprendizaje de uso de las TICs, porque pues yo veo que en este grupo habemos gente que estudió la primaria, vemos gente que estudió secundaria, preparatoria y a lo mejor hasta con maestría, no sé. Entonces, el estar en un ambiente académico, pues ya sabemos entregar trabajos, que lleva carátula y si usamos bibliografía, que lleva bibliografía, pero entonces a mí me parece que no estábamos como en un suelo parejo, ¿no? Entonces, para algunos era muy fácil entregar unas tareas, para otros era ya no el tema, sino esta parte de siquiera armar el trabajo ya se complicaba o pasarlo a PDF. Entonces yo veo que, por ejemplo, muchos cursos, ¿no? Que son estudios en línea, casi siempre la primera semana es esto de preparación para saber manejar las plataformas. Y a lo mejor aquí mi petición, bueno, ya después el hermano nos dijo que nos van a dar capacitación para esta plataforma específicamente, pero a lo mejor mi petición es que se pudiera hacer un espacio de una o dos clases, o que se grabaran a lo mejor desde lo básico, desde cómo convertir un Word a un PDF, desde cómo subir o enviar un correo electrónico. Y si fuera posible que nos pusiera, usted ahí ya nos puso creo que las 10 tareas, ¿no? Que la tarea cero fuera como de chocolate, ¿no? Para que nosotros probáramos a ver si sí nos salió, porque si lo vamos a probar con la primera tarea y no sabíamos manejar la plataforma, pues en la primera tarea ya sacamos 0 puntos, ¿no? Y otra vez, no es por mi falta de interés en el curso o porque no haya leído, sino porque es otra habilidad extra. Entonces, esta petición, apenas la hice con usted, no la hice ayer con el profesor Josué, pero si todos van a utilizar, ay, bueno, y también esa otra, ¿no? El trimestre pasado no fue parejo, los tres profesores no usaron este Classroom, entonces de pronto sí como que nos descontrola eso y pues a lo mejor se lo digo a usted, pero si fuera posible, no sé si ustedes como profesores tengan en algún momento como una reunión, pero sí yo solicitaría esto, ¿no? Que pudiéramos tener la clase, digo, la entrega cero como para probarnos a ver si sí pudimos, ¿no? Y eso, y como dijo mi hermano, creo que fue mi hermano Silverio el que lo dijo, pues vamos aprendiendo, ¿no? Y nos vamos esforzando todos juntos y también es nuestra responsabilidad aprender, pero yo creo que si lo hacemos todos aquí en el grupo en conjunto, pues nos vamos a sentir también más apoyados. Nada más, Muy hermano, muchas bien, perfecto, muy bien, mi hermana Norma. Sí, es muy buen punto. Y sí, ya está considerado como tal esta capacitación, está considerada la capacitación para todo el alumnado. Y sí, el trimestre pasado, estoy de acuerdo, cada profesor ocupó la estrategia que pensó más eficiente, ¿no? Para su clase. Eh, ¿Y por qué sucedió esto? Porque ya se había ocupado Canvas, pero al paso del tiempo se dejó de ocupar. Entonces, se quiere retomar para cuidar muchos aspectos que sí vemos muy necesarios. Pero sí tomo en cuenta el comentario que se me hace muy pertinente, y sí, vamos a procurar que, número uno, se les pueda capacitar a hermanos que a lo mejor no saben convertir un documento a PDF, que se pueda realizar. Tenemos al hermano que lo puede hacer. Y bueno, es su área y sin duda lo va a poder hacer muy bien para todos. Gracias por el comentario. Y respecto a eso de la tolerancia con las primeras tareas, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que las primeras dos tareas son 15 días. Podríamos dar esta eh, facilidad a todos, ¿no? Para que todos las entreguen. Pero sí pido también esta otra responsabilidad de parte de ustedes, que si a alguno se le está complicando, en el momento me lo diga, ¿no? No que deje pasar el tiempo y después ya no me diga nada. Entonces, porque también estaría mostrando no responsabilidad, ¿ok? Entonces, tomo el comentario, se me hace muy pertinente y muy adecuado. Muy bien,
Mis hermanos, adelante, me gustaría, si se dan cuenta, siempre se nos va rápido el tiempo. Mi hermano José, adelante, y José, perdón, y mi hermana Esther, por favor, adelante. Sí, hermano, rápido nada más. Es que acabo de escuchar su comentario de que al revisar los trabajos y el ensayo final, resulta que, no sé si usted me recuerde, pues, pero se enfocó a Classroom y yo tuve el problema de que lo envié por correo. Usted me pedía evidencia de que lo había entregado por correo y, no, y me lo aceptaba. Honestamente, hermano, no encontré a la hermana que me ayudó aquí en el grupo. No tuve contacto con ella para que fuera mi testigo, pero y busqué ayuda para recuperar y no encontré ni en el ciber ni en nada de eso. Entonces, pues sí me interesa mucho, hermano. Perdón, pues quizá dejé pasar mucho tiempo, pero sí me interesa, pues no, que eso no quede así. Si aún usted me puede ayudar, pues adelante. Y si no, pues dígame qué procede. Es todo, hermano. Gracias. Sí, hermano, muchas gracias. Hermano, ¿me puede recordar cómo se registró en la plataforma de Classroom? Porque no sé, creo que no se registró como José Romero. ¿Cómo se registró? Ay, hermano, no sé. Con mi correo, quizás, con mi correo, pero Es bueno, que, sí, todo me llegaba a mi correo, pero no recuerdo cómo me registré. ok, sí, déjeme recordar, por ahí está el nombre y la foto, pues a mí me dio a entender, ¿verdad? Que era a lo mejor pues está muy joven, hermano, pero pensaba que era un muchacho de Ah, veintitantos. ¿A qué voy? Por el gracias. nombre y por la foto, hermano. Entonces, porque la foto creo que no es usted, era una foto diferente. Muy bien, entonces Lo que dije, pasa, perdón, hermano Israel, lo que ajá, pasa es que como lo envié por mi correo de Joshua Romber, ya, ya. en mi correo de Ujú. Hotmail o Outlook, tengo una foto, sí, pues de hace muchos años. Así es, Entonces, muy bien. seguramente por eso, pero Muy bien, entonces ese es mi yo correo. por eso también, yo también quedé confundido, digo, ¿con quién estoy hablando? O sea, ¿quién es? La verdad, hermano, no, nos perdimos ahí. Por eso les pido que Sí, pongan el nombre completo, mi hermano, por sí, favor, ¿sí? perdón. Pero sí, Ok. sin problema, hermano, lo tomo en cuenta y sí, vea Muchas si nos gracias. comunica. No, al contrario, Gracias. hermano, gracias. Muy bien, entonces sí les pido a mis hermanos que me marquen, que dialoguemos para que yo sepa con quién estoy tratando, ¿ok? Isabel, adelante. Sí, hermanos, bueno, pasamos a todos y bueno, las clases pasadas no tuve la oportunidad porque estuve un poco enferma de apoyar a ustedes. Soy ingeniero en tecnología y de verdad, compañeros, y no sé, mi idea, hermana Norma, si creamos un grupo donde no estén los profesores, por ejemplo, a mí no me cuesta nada descargarles el PDF del profesor, subírselos al grupo o ponerles pasito uno y capturar la pantallita y aquí le ponen su nombre completo, aquí va el correíto y hacerlo así paso a pasito para, igual entiendo que tenemos muchos hermanos que ya están un poquito grandes, entonces pues ya de los hermanos que tengan 40 para arriba como que sí se les complica un poco el tema de la tecnología. Sin embargo, yo Él le estoy encargo, hermana Isabel, ¿por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita él le encargamos, no? O sea, Perdónenme, estuve muy mal el año pasado, pero primeramente Dios este año yo de verdad me ofrezco y les apoyo con todo gusto. Estoy sentada aquí en esta computadora desde las 10 de la mañana hasta pues más o menos las 6 de la tarde, entonces igual si tienen alguna dudita, hacemos una llamadita, me comparten pantallita y los voy guiando y pues nada más es eso, hermanos. Pasamos. Perfecto. Qué bueno que Dios ya la sanó a la hermana, está de regreso. Adiós, gracias, sí. Adiós, gracias. Pues Isabel, gracias por la ayuda, que sin duda va a ser de mucha bendición para todos. Muy bien. Perfecto. Hermanos, pues ya creo que ha quedado todo claro. Vamos a arrancar, por favor, porque el tiempo se nos va. Muy bien. Compartir. Muy bien. Ahí estamos viendo, ¿qué estamos viendo? Ya la presentación. Muy bien. Ok.
Muy bien. La Excelente. materia, el curso es Historia del Cristianismo. Muy bien, vamos a presentar las generalidades del curso, y en función de esto vamos a trabajar todo lo que es el trimestre. Muy bien. De acuerdo a lo que nos dice el siguiente autor, Robin George Collingwood, dice, la historia es una ciencia no exacta. Como bien sabemos, obviamente no pertenece a las ciencias exactas, que trata de descubrir las acciones humanas realizadas en el pasado. La historia procede interpretando testimonios, documentos, relatos orales para el autoconocimiento humano. Eh, ¿Qué dice el autor? La historia es una forma en cómo interpretamos el caminar de la humanidad. Se interpreta en función de los testimonios que tenemos al alcance, ¿verdad? Cómo el ser humano, ¿verdad? Se ha consolidado, cómo la historia al mismo tiempo nos da a entender cómo el ser humano es quien es el día de hoy, ¿no? Entonces, el valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que el hombre ha hecho y, en este sentido, lo que es el hombre. Y bueno, la historia, como también lo sabemos, muchas veces, si no es que la mayoría de todas, se narra, se escribe, se cuenta desde el poderoso, ¿no? Desde quien puede narrar, desde quien puede hablar, es quien da testimonio de la historia. Evidentemente, no siempre es así porque con las diferentes ciencias que complementan la investigación se puede llegar a ciertos descubrimientos que durante mucho tiempo quedaron velados. Y esto nos da otra perspectiva que nos permite tener una lectura completamente de la historia. Ujú. Pero bueno, a grandes rasgos, nuevamente, la historia nos permite descubrir eh, el paso, cómo el ser humano se ha consolidado en función de las decisiones que ha tomado, de las acciones que ha realizado. Ujú. Eso nos lleva a diferentes realidades que también es muy importante que nosotros tengamos muy claras, porque no podemos confundir ciertos conceptos. Por ejemplo, eh, las ramas de la historia, una de las ramas, ¿verdad? Son estas tres. Historiografía. Se refiere al estudio de cómo se ha escrito la historia y al conjunto de textos históricos. Ujú. Em, Recordemos que la historia, de manera estricta, se llama así a partir de la escritura. Ujú. Hermanos, ¿alguien que me pueda ayudar? ¿Cómo se le llama a la era anterior a la escritura? ¿Es prehistoria? Es correcto, es la prehistoria. La historia, justamente, podemos hablar de historia en función ya del testimonio escrito. Entonces, esta rama de la historia pone su atención, ¿verdad? Se centra en los detalles específicos del testimonio escrito. Y como bien sabemos, el testimonio escrito, pues primeramente se dio en los muros, ¿no? En piedra, por diferentes técnicas. Una de ellas era la cuneiforme, que se ocupaba lo que era tablas de arcilla y ahí se iba moldeando, escribiendo, para que después, al endurecerse esta arcilla, quedara de manera permanente. Ujú. Y después de esto, el siguiente medio para poder dar testimonio de los hechos fue el papiro y más adelante fue el pergamino. Diferentes culturas, ¿no? Por ejemplo, los sumerios es un ejemplo de la escritura, ¿verdad? Cuneiforme. Y más adelante en Egipto podemos encontrar las tradiciones del papiro, del pergamino, y que más adelante la que se mantuvo por muchos siglos, ¿verdad? Fue justamente el pergamino. Tradición que también abrazó el judaísmo más adelante. Pero como bien sabemos, mucho de lo que nosotros podemos encontrar del pueblo
de Dios, ¿verdad? El pueblo hebreo, después el pueblo israelita y después el pueblo judío, es, ahorita lo vamos a mencionar, es una forma de entender la historia. Ujú. Entonces, muchas de las situaciones que sucedieron en la historia del pueblo judío no pudieron quedar anotadas. No hubo algún testimonio de esta naturaleza, ¿verdad? De escritura, porque el pueblo empezó a escribir después del exilio en Babilonia. Entonces, después del exilio en Babilonia es como el pueblo tiene ya las herramientas, el conocimiento, la técnica para poner por escrito, ¿verdad? La interpretación de su historia. También está la filosofía de la historia. Consiste en una comprensión totalizadora del proceso histórico humano, buscando un sentido o propósito último a los acontecimientos que vincula la historia con un eje. En pocas palabras, busca encontrar el porqué de los eventos históricos. El por qué sucedió y por qué de esta forma o por qué de estas formas. Tenemos también otra rama que es la teología de la historia, que principalmente aquí va a estar nuestra atención. Teología de la historia busca un sentido trascendente o divino a los eventos históricos, busca el para qué de los hechos históricos. Desde la teología nosotros creemos que cada evento, cada situación tiene un para qué, hay un propósito que trasciende, hay una meta historia que está a la par, ¿verdad? Que es paralela a nuestra historia. Ahora, yo les pregunto, la Biblia, al nosotros a leer la Biblia, ¿qué encontramos en la Biblia? Encontramos una historiografía, encontramos una filosofía de la historia o encontramos teología de la historia. ¿Qué creen ustedes que encontramos en la Biblia? Adelante, hermanos. De una teología de la historia, hermano. Una Sí, teología de la gracias. historia. Gracias, mi hermana Suni y David. Sí, principalmente lo que nosotros vamos a encontrar es la teología de la historia, ¿no? Los escritores escriben desde la fe, desde esta lectura, desde estos ojos de fe. Pero también vamos a encontrar las otras dos en menor medida, pero también estarán presentes. Pero nuevamente, de manera general, lo que vamos a encontrar es la teología de la historia. Una forma de entender esto es justamente el relato, el mito de el Edén, ¿no? Cuando la primera mujer, Isha, come del fruto que se le dijo que no debía comer y después Ish come, ¿no? Eh, si ustedes muchas veces, y creo que ya lo han visto en pensamiento crítico tal vez, al leer la historia, en el primer relato de la creación, se dice que Dios crea a la humanidad, ¿no? Las traducciones que nos permiten leer esto, TLA, NTV, dice el texto muy claro, y Dios creó a la humanidad, hombres y mujeres. Pero en el otro texto, en el otro relato de la creación, que es ya a partir del capítulo 2 de Génesis, nosotros encontramos la historia de que la historia que narra que primero Dios crea al hombre, después toma la costilla y hacia la mujer. Y de aquí vienen muchas hipótesis, ¿no? Desde la fe, ¿no? Todos somos hijos de Adán y de Eva y ya hay muchas formas ahí medio torcidas para entender de dónde surgen los que son de piel blanca, ojos azules, ¿no? De dónde vienen los que son de piel morena, ¿no? De dónde venimos nosotros. Y si no entendemos qué es teología de la historia, vamos a entender de manera equivocada los relatos. Tenemos que comprender que es teología de la historia. Se narra la historia desde la fe. Eso no quiere decir que sea una mentira, ¿no? Y así muchos relatos de la historia que pues nomás no cuadran, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tratamos o buscamos en la Biblia justamente una historia como
como ciencia se entiende hoy día, ¿no? Como hoy entendemos la historia, así nos acercamos a la Biblia. Y eso nos mete en muchos aprietos porque muchas de las historias las asumimos como reales o verdaderas. Un ejemplo de ello, otro ejemplo puede ser la esclavitud en Egipto, ¿no? La pregunta es si nosotros vamos a las fuentes históricas, que no es la Biblia, ¿no? Vamos a otras fuentes, le preguntamos a la arqueología bíblica, ¿no? Sobre qué evidencia hay de que el pueblo realmente fue esclavo en Egipto. ¿Qué nos van a decir esas fuentes? Seguramente nos van a decir algo muy diferente a lo que nosotros leemos en la Biblia, ¿no? Y esas fuentes nos dirán que no hay evidencia, que no hay registro de nada de esto, pero aparece en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que comprender que nosotros estamos leyendo teología de la historia, no estamos leyendo historia universal. Ujú. Bueno, entonces, y para esto, pues les pido que busquemos el siguiente texto. Por favor, ustedes van a encontrar el texto que ustedes quieran. Bien, ¿me van a apoyar, por favor? Con la siguiente cita. Alguien, por favor, que me apoye leyendo el primer libro de Crónicas 21:1. Y alguien más, por favor, que me apoye leyendo el segundo libro de Samuel 24:1, por favor. Y la valiente que lo lea, por favor. Primera de Crónicas 21:1 dice, pero Satanás se Adelante. levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Amén. Amén. Muy bien. Según lo que acaba de leer Ale, este primer libro de Crónicas nos dice que Satanás fue quien tentó, ¿no? A David para que realizara el censo. Ahora, vamos a leer, por favor, el segundo libro de Samuel 24:1. Dice así, una vez más el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Muy bien. Y de acuerdo al segundo libro de Samuel, nos narra que no fue Satanás, que fue Dios, ¿no? Entonces, una persona, tanto un creyente que lee la Biblia de manera fundamentalista, ¿no? Y de manera literalista, y también de una persona que se asume, no sé, agnóstica o un ateo, que también están leyendo la Biblia desde la misma perspectiva, literalista y fundamentalista, ellos van a decir, no, es que la Biblia se contradice, ¿no? Y el creyente tratará de torcer el texto, hacer una maniobra interpretativa para poder justificar lo que está leyendo. No, la realidad es que nuevamente no es historia lo que leemos en la Biblia. En la Biblia realmente no hay historia por donde querramos observar, ¿no? No es historia, repito, estrictamente como ahora entendemos la disciplina, la ciencia, historia. No es eso. Tenemos que entender que de base es teología de la historia. Por eso vamos a encontrar muchos elementos, muchos datos que se contradicen y hay que decirlo con valentía y con sinceridad. Claro que muchos textos se contradicen, ¿no? Pero no se contradicen en su propósito. ¿Por qué? Porque generalmente podemos decir que toda la Biblia tiene un propósito y es la salvación del ser humano. Ujú. Bueno, esto creo que no hay ninguna dificultad para que lo entendamos, pero nuevamente cuando nosotros leemos la Biblia siempre tenemos que partir de que estamos leyendo teología de la historia. Lo mismo sucede y aplica con los libros históricos, ¿no? Del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento, aunque se llamen históricos, no son históricos de acuerdo a lo que nosotros actualmente entendemos como historia. No es así. Por ejemplo, en Génesis también, a ver, voy a buscar las citas para no equivocarme. En Génesis 21, que creo que es una, aquí está.
Permítanme, ahorita les doy la cita correcta. Muy bien. En Génesis vamos a encontrar diferentes genealogías. Entre ellas está, por ejemplo, Génesis. Y estoy buscando la genealogía. Déjenme, bla, 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 bla. Muy bien, no, es 25. Y aquí ustedes van a leer, Abraham vivió, perdón, volvió a tomar mujer y su nombre fue Setura. Y bueno, ahí viene la genealogía, ¿no? Ahí vienen los hijos y estos fueron. Y bueno, hay una situación ahí, de explicación de hijos, de quién vienen, cuáles son los padres, ¿no? Los abuelos y demás. Lo que nosotros podemos encontrar en ese tipo de relatos desde nuestra comprensión es justamente pues, genealogías. Pero desde la perspectiva semita no es eso, ¿no? Desde la perspectiva semita, realmente lo que se está narrando es un mapa y ellos lo entienden muy bien, nosotros no. Es como si actualmente dijéramos, y a América le nacieron tres hijos, ¿no? Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Y a su vez, Centroamérica tuvo los siguientes descendientes, ¿no? Y se menciona México, por ejemplo, ¿no? Esta comprensión o esta forma de escribir es muy propia del pensamiento semita, ¿no? No es nuestro. Pero nosotros desde nuestra lectura occidental podemos llegar a decir, podemos llegar a querer ver a fuerza historia, ¿no? En este relato, la forma en cómo se desarrolla, ¿no? Esta genealogía. Eso también aplica en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar, no sé, hechos, ¿no? De los apóstoles, que como bien saben, realmente son los hechos del Espíritu. Y como bien saben, tanto Lucas como Hechos son parte de una misma obra y podemos nosotros llegar a la conclusión de que como quien escribió Lucas es un médico, ¿no? Y él, como lo dice el Evangelio, asumió el compromiso de poner las cosas por orden y redactar y que hizo un trabajo de investigación y demás, podemos llegar a decir, entonces esta obra sí es un trabajo histórico, ¿no? Y la realidad es que sigue siendo teología de la historia. No es realmente un trabajo como ahorita lo haría un historiador. Ujú. Bueno, nada más quise mencionar esto para que nos quedara claro a todos. Ahora, precisiones. La Biblia es un documento teológico, ¿no? Usa la teología histórica por medio de un método no científico. Ujú. Y es importante nuevamente mencionar que no debemos forzar las cosas para que cuadren, ¿no? Por ejemplo, el tema de los 7 días. Eh, nuevamente en Génesis, cuando se habla de la creación del mundo. Y nunca falta el creyente que intenta como que defender la Biblia y decir, bueno, es que la Biblia cuando habla de 7 días, cada día representa 1000 años, ¿no? Entonces, toda la creación se hizo en 7000 años. Y aunque hay evidencia de sobra que el ser humano viene de un proceso de selección natural y dentro del proceso de selección natural está la evolución y las evidencias las tenemos en las narices, el creyente fundamentalista se aferra y dice, no, no es cierto. Nosotros venimos, ¿no? De una pareja, ¿no? De un primer matrimonio y de ahí venimos todos. Nuevamente, ¿por qué? Porque tradicionalmente estamos acostumbrados a leer la Biblia desde esa perspectiva, ¿no? La Biblia es lo que dice, es así y no se mueve. Nuevamente, la Biblia es un documento teológico. Teniendo esto presente, vamos a evitar comprensiones o conclusiones que pueden limitar nuestra comprensión y, sobre todo, tener una fe muy infantil. Muy bien. La Biblia no tiene por qué coincidir con la historia universal. No es así. Entonces, no tenemos por qué forzar a la Biblia para que coincida con la historia universal y tampoco tenemos que declarar a la Biblia enemigo, ¿verdad? O enemiga de la historia universal, porque es un libro nuevamente teológico.
La historia no surge hasta que se escribe. Y eso es muy importante porque aunque sí existía la tradición oral, tenemos que recordar que la tradición oral, pues, evidentemente como el teléfono descompuesto, va cambiando. No podemos hablar de tergiversar porque al final hay propósitos de fondo en cada narración, pero la historia como tal surge hasta que se escribe, hasta que se pone ya por testimonio. A partir de ahí podemos decir que podemos hablar de historia. Lo que yo les mencionaba, primero fue en piedra, luego en papiro y luego en pergamino. Muy bien. Entonces, ¿qué es la historia? Los siguientes autores nos dicen lo referente a la reflexión que tenemos que hacer de siempre ver hacia nuestro pasado con un lente crítico, ¿no? Baruch Spinoza nos dice, si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Y actualmente, diferentes grupos cristo creyentes han cometido errores del pasado. Es más, herejías que estuvieron muy presentes en el siglo segundo, hoy día están muy fuertes, ¿no? Están presentes en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque esos grupos creen que la revelación de Dios viene de manera mágica y que ellos no tienen por qué estudiar la historia, como si las comprensiones que ellos tienen son únicas, ¿no? Nadie más las ha tenido. Y muchas veces el creyente piensa eso. Entonces, si no queremos repetir los errores del pasado, debemos estudiar. Y bueno, acá hay una frase muy famosa que creo que todos hemos escuchado de Abraham Lincoln: pueblo que ignora su historia es el pueblo que está condenado a repetirla. Y pues justamente es lo que nos está sucediendo, lamentablemente, con las situaciones que creo que todos estamos muy bien enterados de un país que es imperialista, que está haciendo de las suyas en el mundo y que si no se le pone un estate quieto, se van a repetir situaciones que no hace mucho ya sucedieron y que fueron lamentables para la humanidad. Pero de la misma manera la iglesia. Si la iglesia no quiere cometer los mismos errores que cometió el pueblo hebreo, el pueblo israelita o el pueblo judío, o la iglesia del primer siglo, o la iglesia de la Edad Media, o la iglesia pues de diferentes épocas, nosotros tenemos que estudiar la historia. Si no queremos cometer los mismos errores, debemos de estudiar la historia. Cicerón nos dice lo siguiente: no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Nos ayuda a madurar, a tener un criterio saludable, pertinente, estudiar la historia, no pensar como niños. Nos ayuda a madurar. Es importante nuevamente que estudiemos la historia para tener una comprensión más saludable. Entonces, ¿qué es la historia? La historia es la construcción mental del pensamiento que motivó a las acciones humanas en el pasado. Una forma de autoconocimiento del presente a través de la revivificación de las experiencias ajenas, donde el historiador revive las ideas de los protagonistas para comprender por qué actuaron como lo hicieron. Y eso es muy importante. Cada ocasión que nosotros vemos hacia el pasado, no para quedarnos, sino para aprender y reflexionar, lo que nosotros estamos haciendo es revivir la historia, revivimos esas situaciones. Entonces, para comprender por qué actuaron como lo hicieron, haciendo de la historia un proceso activo del pensamiento, no solo una acumulación de hechos. Y ese es el propósito de este curso. No buscamos tener meramente acumulación de datos, acumulación de información, sino revivir ciertas situaciones del pasado para aprender de ellas. Y el día de hoy, nosotros como iglesia, tener una propuesta para el futuro, tener una propuesta para la iglesia de hoy día, para los desafíos que vivimos y aprender de estas realidades que en su momento se vivieron. Ahora, ¿por qué conocer entonces la historia del cristianismo? ¿Por qué es necesario? Para empezar, no se puede conocer nada sin su historia. Si nosotros queremos conocer un país, si queremos conocer a una persona,
es parte, es necesario conocer su historia. ¿Por qué? Porque lo que nos constituye como personas, ¿verdad? Es nuestra historia, somos nuestra historia. Si queremos conocer la historia del cristianismo, de dónde venimos, de dónde viene nuestra fe, es necesario que conozcamos la historia de toda la iglesia, del cristianismo. Ahora bien, quiero mencionar también que este curso, como tenemos muy pocas clases, es un trimestre muy limitado. Nuestro abordaje va a ser macro, desde lo macro. No vamos a profundizar en las microhistorias. ¿A qué me refiero? Vamos a estudiar la historia del cristianismo desde la iglesia primitiva, que se fecha desde el 33 después de Cristo al 100, de ahí en adelante, ¿no? Eh, Vamos a pasar por, lo mencioné hace un momento, la Edad Media, y antes de eso la edad de la patrística, los padres de la iglesia, y bueno, después de la Reforma, y eso ya nos va a llevar mucho tiempo. No podremos adentrarnos sobre la historia del cristianismo en América Latina, en México, y tampoco podremos adentrarnos en la historia de la iglesia de Dios séptimo día, que todo esto es muy importante, pero nuevamente por el limitado tiempo, vamos a hacer un abordaje desde lo macro. ¿Por qué conocer la historia del cristianismo? El pasado es el camino para relacionarnos inteligente y responsablemente con el futuro. Si nosotros somos conscientes de dónde venimos, podremos vivir un futuro de manera responsable, de manera inteligente. Y al final, como iglesia, nosotros tenemos una escatología. Ujú. Entonces, la escatología que nosotros vivimos, de la cual predicamos o creemos, tiene que conectarse con el pasado y con el presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros olvidamos que somos seres históricos y que tenemos una herencia histórica, al desconectar esta realidad, vivimos una escatología que nos lleva a fugarnos de la realidad. Por ejemplo, hermanos, rápidamente, alguien que me pueda apoyar. 3 personas para ver cómo están nuestras comprensiones. No es un examen, sino son situaciones que todos compartimos. Eh, ¿Qué creemos respecto a lo que nos espera en los últimos días? ¿Cuál es nuestra esperanza? Como ustedes lo quieran plasmar, lo quieran explicar, adelante. ¿Cuál es la esperanza del creyente? ¿Qué va a pasar con este planeta? ¿Qué va a pasar con nosotros? Adelante, Isabel. Bueno, según lo que tengo entendido es que cuando mueres nada pasa, solo quedas profundamente dormido, tu cuerpo desaparece y eres puesto en reposo y llega un momento donde viene el día que viene el Señor Jesús. Si eres transformado, vives, y si no eres transformado por tus actos, fueron malos, bla, 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 entonces desapareces. Eso es lo que... Ah, y el reino, bueno, es que yo me acuerdo que está el reino milenial, que son 1000 años, donde el Señor Jesús va a gobernar aquí en la tierra y después le va a entregar, dice que va a hacer nuevas tierras, nuevo todo, y le va a entregar eso a su Padre y ya es como el reino eterno. Bueno, a grandes rasgos. Muy bien, gracias, Isabel. ¿Alguien que comparta la postura de nuestra hermana Isabel? ¿O algo más? Adelante, mi hermana Suni. Sí, hermano, también comparto lo que comentó la hermana. Nuestra esperanza es que Jesús va a regresar. Muy bien. ¿Y qué va a pasar cuando Jesús regrese? ¿Qué va a suceder? Se supone que va a haber personas, o sea, personas vivas, y le digo que va a haber un día de juicio, según lo que tengo entendido, y algunos seremos transformados, algunos no seremos transformados, y tu cuerpo va a ser, dice la palabra de Dios que como
bueno, no sé si diga la palabra de Dios ya hoy en día, todo me cuestiono, pero bueno, lo que yo tenía entendido es que tu figura, tu ser va a ser luz, seres de luz, o puede ser carnal, o sea, como que vas a tener esas dos transformaciones, no lo entiendo bien, pero sí, literalmente reino de gracia, el que vivimos, reino milenial, reino de Dios, esperanza, vida eterna, y se acabó, transformación. Muy bien, gracias Isabel y gracias mi hermana Sony. Bueno, yo aquí no estoy para estarlos, para contradecirlos, ¿no? Cada quien sabe lo que cree. No, vean, a qué me refiero? Por ejemplo, si nosotros eh, creemos de esa forma, Jesucristo, cuando Jesucristo venga, todo lo que acaban de mencionar va a suceder. Les pregunto, ¿el planeta podemos acabar con el planeta antes de que Jesucristo venga? ¿Qué creen ustedes? Sí, Sí. A ver, voy a quitar la pantalla porque quiero conversar con todos. Si nosotros creemos que el planeta se puede destruir o podemos acabar con toda la humanidad antes de que Jesucristo venga, fíjense, eso nos obliga a replantearnos nuestra escatología, necesariamente. Tenemos que replantearlo. ¿Por qué? Porque, nuevamente, cuando la iglesia creyente no hace conexión entre la herencia, ¿verdad? Histórica, revisar qué ha sucedido, comprender por qué los relatos están como ahora los leemos y hacer esta conexión, vamos a tener comprensiones que nos van a desconectar de la realidad. ¿Alguien más tenía su mano levantada? Creo que Daniel. Sí, sí. Bueno, yo sí creo que el planeta ya le quedan algunos cuantos años de vida. Es muy Ujú. probable que no lo acabemos y eso pues va a provocar pues guerras a nivel mundial y ahí van a ser tiempos pues muy complicados para todos. Sí, claro. No sé si sepan, mis hermanos, cuántas bombas nucleares necesitamos para que todo se vaya a una situación muy complicada, ¿no? Realmente podemos acabar el planeta antes de que Jesucristo venga, ¿no? Y bueno, más adelante, con el tiempo, perdón, podrán ustedes reflexionar teológicamente a qué se refiere que Jesucristo venga. Y si realmente la iglesia debería tener puesta su esperanza solo y únicamente en eso. Bien, rápido, al punto al que quiero llegar es al siguiente. Si nosotros tenemos la comprensión de que la iglesia lo único que está esperando es que Jesucristo venga, tenemos problemas muy serios. Y la iglesia de verdad tiene que replantearse todo por varias razones. El planeta se puede destruir si nos lo estamos acabando, es una realidad. Entonces, cuando la iglesia no hace conexión, ¿verdad? Entre su mayordomía, nosotros tenemos un ministerio de mayordomos y es cuidar el planeta, hacernos responsables. Y tenemos que recordar la comisión o la misión de la iglesia. La iglesia está aquí porque tiene una misión. La misión es de Dios y Dios nos ha invitado a nosotros a ser participantes de ella. La misión no es de la iglesia, la misión es de Dios y la iglesia tiene una iglesia para que se encarne esta misión. Entonces, tenemos que recordar que Jesucristo ya no está con nosotros. Por lo tanto, la iglesia tiene que encarnar a Jesucristo y eso es solo es posible por medio del Espíritu Santo. La iglesia, los dones, algún día lo van a estudiar. Los dones, en pocas palabras, lo que están haciendo es que nosotros realmente seamos Jesucristo. Si ustedes algún día quieren investigar a qué se refieren los dones que están en un lenguaje no de nuestro tiempo, pongan atención a las acciones de Jesús. Entonces, lo que Jesús hizo en su momento, la iglesia lo puede hacer en función del Espíritu Santo. Esos dones nos permiten actuar como Jesús. Bien, entonces, ¿por qué es importante el cuerpo de Cristo? Porque Cristo no está acá. ¿Quién sí está? La iglesia, que es movida por el Espíritu. Quien tiene que actuar es la iglesia. Pero si la iglesia sigue esperando, ¿verdad? A que las cosas sucedan y la iglesia no hace nada, evidentemente estamos desconectados. Entonces tenemos una escatología que nos lleva a jugarnos de la realidad. Entonces tenemos nuevamente que reconciliar la escatología con
nuestro ministerio, nuestra misión de mayordomos, hacer esta conexión, y la misión se tiene que encarnar históricamente. La misión de la iglesia se vive desde las realidades históricas y se tiene que replantear varias cosas. Entonces, nuevamente, ahora, ¿por qué es un problema creer esto nada más? Ah, Jesucristo va a venir y ya, la solución a todos los problemas. Híjole, sí la tenemos bien difícil, porque si solamente esa es nuestra esperanza, nos metemos en serios problemas y la iglesia, en lugar de ayudar, perjudica y estorba. Entonces, la iglesia tiene que tener una comprensión adecuada de esto, ¿no? Algo más les iba a mencionar, pero ahorita que me acuerde se los menciono. Pero bueno, la escatología tiene que conectarse con lo que Dios, ¿verdad?, le dijo al ser humano, que tenían que ser mayordomos de este planeta. Al no serlo, el planeta se puede destruir mucho antes que venga Jesucristo. Ujú. Mucho antes. Y la cosa va a estar bien complicada. Entonces, eso es de suma importancia. A eso iba yo. Eh, Muchos creyentes dicen, como Jesucristo va a venir, no hay ningún problema con que se contaminen los mares, el cielo y la tierra, porque cuando Jesucristo venga, todo se va a renovar. ¿Para qué nos preocupamos? Y entonces tenemos una iglesia completamente irresponsable, que no cuida a los animales, que no cuida el medio ambiente, que no investiga, que no se preocupa por eso. Y ese es el problema. Cuando tenemos una creencia equivocada, una creencia peligrosa, la iglesia se vuelve un peligro. ¿Mm? Entonces, a eso quería llegar. La creencia de que cuando Jesucristo venga, todo se va a renovar, hasta nosotros, como lo acaba de decir Charlita, Dios nos va a renovar a todos. No hay de qué preocuparnos, porque Dios lo va a renovar todo. Jesucristo lo va a renovar todo. Y si el texto no se refiere a eso, y si la venida de Jesús hay que entender de una manera diferente y no es como la hemos creído durante muchos años, híjoles, eso va a ser un golpe al ego y un problema tremendo para todos. Sí, nos equivocamos, no era por ahí. Y perdimos mucho tiempo, fuimos irresponsables, no hicimos lo que teníamos que hacer. Porque yo sí he escuchado hermanos y pastores que predican ese tipo de cosas y no tiene sentido. A ver, hay que preguntarle a las personas que son profesionales en las áreas y nos van a decir, por eso muchos no quieren ser cristianos. ¿Por qué? Porque nuestras ideas carecen de sentido, o son un peligro para la humanidad. Adelante, Isabel. Sí, ahorita que usted decía que en el trabajo final identificáramos las prácticas que tienen o que tenemos más bien de otras iglesias y haciendo una comparación con lo que usted acaba de mencionar, pues caemos entonces igual en esta parte de los testigos de Jehová, porque realmente si tú platicas con un testigo de Jehová y tú le dices, es que no puedo en tal horario porque trabajo o porque estudio, ¿qué te dice? Pero ¿para qué estudias? ¿Pero para qué trabajas? Si ya este mundo va a pasar, ¿para qué te preocupas por este mundo y por el aquí y el ahora? Si todo esto va a terminar y van a venir la nueva tierra, las nuevas aguas. Y entonces, ahorita haciendo así como algo paralelo, poniendo una idea con la otra, pues acabo de identificar esto, que pues realmente sí lo practicamos de otras religiones, el no preocuparnos por el aquí y el ahora, porque pues de todas maneras Jesús viene, ¿no? Y Jesús va a cambiar todo este mundo. Sí, y es por eso que es necesario que nosotros revisemos la historia para darnos cuenta que no es la primera vez en la historia que sucede que la iglesia queda atrapada en ideas fugabundi, ¿no? Estas ideas que nos permiten fugarnos del mundo. Entonces debemos evitar esas ideas fugamundi y realmente preguntarnos, ¿es esto lo que el Señor realmente quiere que hagamos? Y ver cómo la iglesia cayó en la misma situación, se equivocó y tuvo que encontrar nuevamente el camino. Entonces, estudiar la historia es como ver un mapa y ver las rutas, ¿no? A ver, si yo agarro esta ruta, me va a llevar por aquí, ¿no? Porque ya está trazada esa ruta y ya sabemos cuánto va a costar, ya sabemos cómo va a ser el proceso, a dónde nos lleva. Estudiar la historia nos ayuda a ubicarnos. Cuando nosotros no estudiamos la historia, empezamos nuevamente, podemos ir por un camino de sufrimiento, de destrucción y de caos que no tendríamos por qué caminar. Pero estamos tan convencidos de ese camino, pero si nos detenemos y vemos la historia y nos damos cuenta que no, ya la iglesia ya pasó por ahí, se equivocó y le costó mucho encontrar el camino. ¿Qué tenemos que hacer el día de hoy? Estudiar
detenernos, reflexionar y darnos cuenta que estamos cometiendo los mismos errores y no cometerlos y empezar a caminar por un camino de salvación, por un camino que realmente nos permita ser iglesia el día de hoy. Ujú. No se les olvide, Daniel y Rubén, quiero terminar el esquema, que es un momento, ya más me faltan dos ideas, no sé lo que van a decir, no me tardo, ¿ok? Tercer punto, ¿por qué conocer la historia del cristianismo? Porque esto nos permite encontrar realmente lo que nos diferencia y al mismo tiempo encontrar nuestra identidad, ¿verdad? Porque en la iglesia de Dios, muchos hermanos creen, ¿verdad? Siguen creyendo que la iglesia de Dios es una iglesia tan especial, que la gracia de Dios se hizo presente solamente en nosotros, ¿verdad? Y que nosotros no tenemos herencia con otras denominaciones. Pues se van a llevar una sorpresa al estudiar la historia, que nosotros somos herederos de esta historia y que nosotros también tenemos muchas de las creencias, comprensiones que muchos movimientos en su momento. La iglesia de Dios es parte de esta familia. Es como un árbol enorme, grande, ¿no? Y nosotros somos parte de ese árbol y somos una rama, pero somos parte de este árbol. Somos parte de toda esta realidad. Tenemos que recordar que la iglesia también es tradición. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo también he escuchado que se ha estigmatizado esta palabra, este concepto de tradición, como la tradición es algo malo, la tradición es algo indeseable. ¿Qué creen? La tradición, no podemos pelearnos con la tradición. La Biblia es tradición, ¿estamos de acuerdo? La Biblia es tradición. Nosotros también hemos abrazado la fe desde la tradición. Es más, la Biblia es el testimonio de la tradición oral que ya existía desde mucho antes. La tradición también es una manera en cómo Dios se comunica y cómo la revelación pasa de una generación a otra. Claro, desde un pensamiento crítico tenemos que depurar qué creencias no son, eh, no son de fondo, no son creencias o no son doctrinas que tengan que ver con la salvación. Y ahí algún día también van a estudiar qué es la salvación, ¿no? Muy bien, entonces la iglesia también es parte de esta tradición. Entonces, ¿por qué conocer la historia del cristianismo? Por último, nos libera de cometer los mismos errores del pasado. Ujú. Listo. Adelante, Dani y Rubén. Paz, hermano. Para mí sí es importante porque es como ver realmente lo que es la naturaleza de un cristiano. Lo veo de esa manera. Eh, no verlo como actividades obligadas o de compromiso, las cosas que hacemos al servicio, sino como criaturas nuevas, como haber nacido nuevamente, entender esa naturaleza que llevamos como seguidores de Cristo, es decir, como despejarte de los que muchos no hacen hoy en día, que es lo que estaba mencionando, y, y ser ese mayordomo mejor que está incrustado en nosotros realmente, y no verlo como todo lo que se tiene que cuidar hoy en día, hacerlo como por compromiso, porque digo, yo soy cristiano y debo de servir de esta manera, sino que cuando tú vives en Jesús, en Jesucristo, es como, es realmente lo que debes de hacer como un verdadero seguidor, sin que lo veas como algo, una actividad que haces hoy en día, ¿no? Como ir a correr, actividades X. Entonces, sí es importante que se vea la historia y tengamos siempre bien recalcado que lo que tenemos que hacer como servicio es porque es realmente nuestra naturaleza. Muy bien, Dani, gracias. Bueno, justamente en la historia que vamos a estar revisando, vamos a observar, ¿no? Cómo la iglesia a lo largo de la historia ha entendido la misión. Y justamente eso también lo podemos ver en la Biblia. El pueblo hebreo, el pueblo israelita y el pueblo judío, a lo largo de la historia entendieron que su propósito era completamente diferente. Si ustedes recuerdan, ¿cuál era el propósito del pueblo que estaba de acuerdo al relato del Éxodo? ¿Cuál era el propósito del pueblo que estaba esclavizado en Egipto? La libertad. Y después, cuando estaban en el desierto, ¿cuál era la misión y el propósito? Conquistar
la tierra prometida. Y una vez que sucedió eso, ¿cuál fue el propósito y la misión? Y cambió, y cambió, y cambió. Entonces, evidentemente, aquí estamos hablando de la iglesia, ¿no? Ya la iglesia, y hablamos de la iglesia ya después de Jesucristo. Eh, y es importante, ¿sí? Recordar cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué? Porque también la iglesia se equivocó, pensando que su misión era otra. Por ejemplo, cuando Constantino, que lo vamos a revisar, cuando Constantino permite que el cristianismo sea la religión del imperio, cuando el cristianismo se une con el imperio, la iglesia pierde el rumbo, ¿no? Entonces, el día de hoy tendríamos que preguntarnos, hoy, ¿qué tipo de alianzas no tendríamos que realizar? ¿Y de qué forma tendríamos que encarnar la misión? Y si realmente lo que estamos haciendo hoy día es la misión, tendríamos también que revisarlo. Muy bien. Rubén, adelante. Gracias, hermano. Creo que estoy entendiendo bien. Si no es así, me corrige. Desde los comentarios que hace, hermano, creo que me y nos eh, como si nos motivara a tratar de entender, a no esperar a un Jesús de manera sentada, ¿no? Es más, a ni siquiera esperarlo, sino nos motiva a la acción, al hacer. Y creo que esta parte nos compromete aún más con la misión de Dios a través de nosotros que somos iglesia. Bueno, en lo personal creo que así lo estoy entendiendo y la palabra clave que me ayuda mucho es entender lo que es un mayordomo, la mayordomía o el puesto o la asignación de mayordomos en esta tierra o en este mundo y lo asimilo utilizando la analogía limitada, pero la analogía de una empresa y de nosotros como mayordomos en la empresa, ¿no? Digo que trabajamos porque el patrón se encargó que todo quedara al 100. Ahí lo hacemos por un interés, por eso digo que es una analogía limitada, pero comprendiéndolo desde esa perspectiva, podemos entender que buscamos que todo lo que nos ha sido encomendado por el empresario, por el dueño de la empresa, funcione pues como debe ser, ¿no? Acá tenemos otro objetivo, pero entonces siento yo que me está incentivando o motivando a vivir ese don que el Señor ha puesto en mí a través de su espíritu para activarlo y no quedarme sentado como cuando una vez preguntaron los discípulos en Hechos, esperando que Jesucristo llegara a restaurar el reino. Ellos estaban esperando cuando debieron de haber accionado porque entendieron mal y creo que también usted está redireccionándome o redireccionándonos lo que es correctamente la misión de Dios o para qué estamos creados, no solamente para esperar ese reino milenial o ese reino, sino para accionar desde el hoy. Gracias, hermano. Sí, gracias, Rubén. Quiero mencionar respecto al comentario de nuestro hermano lo siguiente. El pueblo judío nunca pudo identificar en Jesús al Mesías. O sea, nunca vieron en Jesús al Mesías. No pudieron darse cuenta. A pesar de tener el texto y de ser eruditos en el texto, nunca se dieron cuenta cuando se cumplió la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿nosotros nos daremos cuenta a qué se refiere el texto con la segunda venida de Jesucristo? Podemos cometer también el riesgo de no darnos cuenta y de no haber entendido a qué se refería. Creo que en algún momento lo van a ver, es muy temprano todavía como para hacer spoilers sobre eso, pero es un golpe al hígado cuando uno se da cuenta y dice, Dios, creo que estuvimos tanto tiempo esperando cuando muchas cosas estaban tan claras en el texto y teníamos que hacer otras cosas. Pero bueno, eso será situación de otro momento. Pero lo que sí quiero decirles es lo siguiente, para que quede claro. Para que nosotros entendamos el proyecto de Jesús, su ministerio, para que nosotros entendamos qué significa la salvación, nosotros necesitamos, vean, conectar lo que dice la Biblia de Jesús y lo que dice la historia de Jesús. Créanme, cuando ustedes, y lo vamos a hacer en esta materia, no lo tengo
tareas que les dejé, pero vamos a buscar el espacio porque es muy importante que desde ahora ustedes lo entiendan. Cuando nosotros conectamos la dimensión histórica de Jesús con lo que dicen los textos, todo queda clarísimo y entendemos qué significa la salvación, entendemos qué significa la misión y el reino de Dios. Y es tan hermoso entenderlo que yo, lo personal, cuando yo lo comprendí, cuando el Señor me permitió entenderlo, me sentí liberado, me sentí libre y entendí muchas cosas. Para ir avanzando, ¿no? Jesús, ¿por qué murió? Y creo que en algún momento le hice esa pregunta. ¿Por qué murió Jesús? Y si nosotros nos vamos y nos limitamos y no hacemos un estudio de lo que dice el texto y solamente decimos, porque fue voluntad de Dios, híjole, aunque sí es válido, porque el texto lo está diciendo, hay algo más detrás para entenderlo. A grandes rasgos, Jesús murió porque Él se enfrentó a situaciones históricas, reales. Él se enfrentó a sistemas de poder que le arrebataron la vida. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué Jesús eh, se comprometió tanto con este proyecto al punto de perder su vida? Yo les pregunto a todos, si seguir el proyecto de Dios a todos nos llevara a perder la vida, les pregunto, ¿estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Quién dejaría a sus hijos sin mamá y sin papá? ¿Quién dejaría a la esposa, al esposo? Entonces, pues bueno, hago esta pregunta porque es obvio que la respuesta diría, no, claro que tengo que amar a las personas pues, que son mi familia, los míos, los amo, ¿cómo los voy a dejar? Bueno, al punto que quiero llegar es que si Jesús se comprometió tanto por este proyecto, es porque él entendió cosas que eran muy importantes. Y Jesús, no crean que él inició su proyecto aislado, no. Jesús entendía todo el contenido del texto bíblico, lo entendió todo. Y como él entendió toda la historia, él entendió por qué era necesario que él viviera y encarnara el proyecto de Dios. Y no había de otra, no había de otra. Al enfrentarse a estos sistemas de muerte y sistemas tan injustos, tan inhumanos, él iba a morir. Y muchas veces lo que no queremos hacer, nosotros no queremos eh, eh, comprometernos a tal punto, ¿verdad?, de perderlo todo. No lo vamos a hacer, muchos no lo van a hacer o no lo vamos a hacer. El propósito es hacerlo, ¿verdad? Pero nuevamente, para que nosotros entendamos qué es la salvación, entenderemos entonces por qué es importante comprender la parte histórica de Jesús, ¿no? Rápidamente, creo que, recuérdenme si les puse este ejemplo, pero ahorita que tembló hace unos días o hace unas semanas, ya no me acuerdo cuándo tembló, pero tembló apenas, ¿no? Bueno, en México, en el centro, por Guerrero tembló. No sé quiénes lo hayan sentido, ahí me agarró durmiendo el temblor y ni por eso me paré, pero entonces está temblando y de pronto pues el edificio se cae, la casa se cae y el papá, la mamá, por rescatar a sus hijos, entran, hacen maniobra para poder sacar, pero en el ejercicio ellos ya no van a poder salir. Solamente va a poder salir el hijo, ¿no? Y en ese momento el papá o la mamá pierden la vida. Yo les pregunto, ¿qué salvó al niño, a la niña, al hijo? ¿La muerte o la vida del padre o de la madre? ¿Qué salvó? ¿La muerte o la vida? La vida. La vida. ¿Ya les había preguntado esto? Ah, perfecto, gracias. Entonces, cuando nosotros entendemos, comprendemos que lo que nos salva de Jesús no es precisamente la muerte, nos salva su vida. Entonces, para comprender qué es la salvación y por qué nos salva su vida, tenemos que estudiar la parte histórica de Jesús y conectarla con la parte teológica. Hermanos, es hermoso entender el proyecto de salvación. Mi hermana Renata, por favor, y ya nos vamos, porque ahora sí no les di receso, hermanos, una disculpa. Mi hermana Renata y cerramos. A mí, por ejemplo, ahorita que hacía esta pregunta, ¿no? Que bueno, es una discusión que hemos tenido aquí en la casa, ¿no? Que si me dijeran, si niegas tu fe a Jesús, te salvas, pero si confiesas que amas a Jesús y que crees que tenemos este verdadero Dios, te perdonamos la vida.
y ha sido un debate muy interesante aquí en la casa. Pero yo cuando yo decía, o sea, en mi cabeza, yo no lo quiero negar porque ahora creo en él, porque lo amo, pero por otra parte yo no estaría dispuesta a morir porque se me haría como absurdo, ¿no? Y cuando yo pensaba en esa respuesta, pues sentía que mi fe se hacía chiquita. Dije, o sea, yo pensaba, y ahora veo que me juzgo, ¿no? Porque digo, bueno, entonces, ¿qué tipo de fe tengo cuando yo no estaría dispuesta a morir por una confesión de fe? Pero la otra parte, es como un diálogo interno, ¿no? Y entonces luego digo, pero yo creo que encarnar el amor de Dios es amar al otro, es guiar al que yo pueda, es llevar el evangelio a donde yo pueda llevar el amor de Dios. Y entonces yo digo, pues yo creo que con eso no estoy, es decir, no necesito confesarlo ante alguien así, necesito vivirlo, ¿no? Sin embargo, a mí me causaba conflicto el decir no doy mi vida, porque pues creo que sería más útil viva, pero pero cuando pienso en todos los cristianos, ¿no? Que murieron y que dijeron, pues yo no quiero negar a Jesús. Y uno de mis hijos me decía, es que es bien fácil decir, yo doy mi vida por ti, pero es más difícil decir, doy mi vida cada día por ti. Y me decía, si me amas, cuídate, cuida tu salud, aliméntate bien, muévete, haz ejercicio para que cuando llegues a ser viejita, no te visitemos en el hospital, sino salgamos a caminar, ¿no? Entonces, da tu vida, no tu muerte. Sin embargo, me sigue causando conflicto, ¿no? El no decir así abiertamente doy mi vida, no es cierto. Decir abiertamente, yo sí moriría por mi Dios. Muy bien, sí, a ver, eso que acaba de decir nuestra hermana es muy importante que lo aclaremos. A ver, em, sí, no se trata justamente de esta situación, porque yo puedo decir, bien romántico, ay, sí, yo moriría por el Señor, ¿no? Ya, me siento, no, pues que me avienten las piedras, ¿no? Yo en este momento muero. No, no se trata de eso, porque realmente en la vida sería muy diferente. En la vida morir por Cristo es muy diferente. No se trata de eso. Y miren, aquí les comparto, si tienen el tiempo, ¿verdad? Una película, está muy interesante. Y justamente se trata de lo que acaba de decir nuestra hermana Renata, ¿no? Es una película que está basada en hechos reales sobre situaciones que sucedieron en China, lamentablemente, cuando el cristianismo llegó y llegó por parte de la propuesta católica. Eh, lo que sucedió es que a los frailes que llegaban los mataban. Y la razón, ¿verdad? O lo que hacían para asesinarlos era, tienes que escupir, tienes que pisar el crucifijo. Si lo escupes, no te matamos. Y la pregunta es, ¿a eso nos envió Jesús? ¿A morir de esa forma? ¿No? Y los mataban. Si tú aceptas, perdón, si tú renuncias a la fe por boca de Jesucristo, eh, te salvas, ¿no? Entonces, al no entender bien a qué se refiere la salvación, lamentablemente muchas personas pierden su vida pensando que esa es la misión. Ahora, la pregunta es, si la persona puede decir, no sé, por eso me interesa que vean la película, no es tarea, si tienen tiempo, porque luego ni tiempo hay, pero en la película justamente eso sucede. Las personas morían, los creyentes y los frailes o sacerdotes morían porque no se atrevían a pisar el crucifijo. Pero si la persona se hubiese atrevido a pisarlo, a pisar la imagen y a hacer la misión, la pregunta es, ¿qué sería más válido para Dios? ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿a qué me refiero? Que uno tiene que encarnar la misión al punto de entregar la vida eh, a esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita, lamentablemente, en México está el secuestro de niños, tráfico de personas. Yo pregunto, ¿un padre y una madre por proteger a sus hijos darían su vida? Obviamente sí. ¿Lo haríamos por cuidar a otros niños o otras mujeres que no sean de nuestra familia? Luchar a favor de las personas, de las personas vulnerables, de las personas que son víctimas de violencia y estar dispuestos a todo, eso es morir por eso. No por no hacerlo desde lo romántico, ¿no? Es que yo soy seguidor de Jesucristo. No se trata de eso. Por eso es muy importante, y a eso me refiero yo, pero bueno, es que todavía no hemos entrado, pero cuando estudiamos la historia de Jesucristo, ¿no? La dimensión histórica de Jesucristo, queda clarísimo a qué me refiero, ¿no? Morir
o entregar la vida en ese sentido es comprometernos por la justicia, por la dignidad, por la libertad de todos. A eso me refiero, ¿ok? Mis hermanos, espero que haya quedado claro y si no, pues en las clases va a quedar, se va a ir clarificando, ¿ok? Deseo que descansen, no les